Leyes que hablan. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Capítulo 1. Disposiciones preliminares. Artículo 1. La presente ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos mexicanos. Artículo 2. El objeto de esta ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entenderá por fracción primera. Actividades vulnerables. A las actividades que realicen las entidades financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta ley. Fracción segunda. Avisos. A aquellos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la presente ley, así como a los reportes que deben presentar las entidades financieras en términos del artículo 15, fracción segunda, de esta ley. Fracción tercera. Beneficiario controlador, a la persona física o grupo de personas físicas que. Inciso A, directamente o por medio de alguna persona cliente o usuaria obtiene, en última instancia, el beneficio de goce, uso, disfrute, aprovechamiento o disposición del bien o servicio derivado de la realización de un acto u operación con quien realice una actividad vulnerable, o. Inciso B, ejerce el control efectivo en última instancia de aquella persona moral que, en su carácter de cliente o usuaria, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una actividad vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos. Se entiende que una persona o grupo de personas controla de manera efectiva en última instancia a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, en términos de las reglas de carácter general aplicables, puede 1. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. 2. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 25% del capital social, o 3. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. Para efectos del capítulo 4 bis de esta ley, se entenderá como beneficiario controlador a quien tenga el control de una persona moral en términos del inciso B anterior, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuaria de alguien que realice actividades vulnerables o se lleven a cabo actos u operaciones con estas a su nombre. Para efectos de esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, la definición de beneficiario controlador es equiparable a beneficiario final y propietario real. Fracción tercera bis. Cliente o usuaria, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen actividades vulnerables. Fracción cuarta. Delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, a los tipificados en el capítulo 2 del título 23 del Código Penal Federal. Fracción cuarta bis. Desarrollo inmobiliario, al proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes, destinados a su venta o renta. Fracción quinta. Entidades colegiadas, a las personas morales reconocidas por la legislación mexicana, que cumplan con los requisitos del artículo 27 de esta ley. Fracción sexta. Entidades financieras, aquellas entidades financieras y actividades auxiliares de crédito reguladas en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 87 y d. 95 y 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 129 de la Ley de Uniones de Crédito, 124 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 71 y 72 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 212 y 226 bis de la Ley del Mercado de Valores, 91 de la Ley de Fondos de Inversión, 108 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera.
Fracción séptima. Fedatarios públicos, a los notarios o corredores públicos, así como a los servidores públicos a quienes las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones establecidas en las disposiciones jurídicas correspondientes, que intervengan en la realización de actividades vulnerables. Fracción octava. Ley, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Fracción novena. Metales preciosos, al oro, la plata y el platino. Fracción novena bis. Persona políticamente expuesta, a aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a las personas relacionadas con ellas que cumplan con las condiciones y características que la Secretaría establezca en reglas o disposiciones de carácter general. Fracción décima. Piedras preciosas, las gemas siguientes: aguamarinas, diamantes, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas y zafiros. Fracción décima primera. Fiscalía, a la Fiscalía General de la República. Fracción décima segunda. Relación de negocios, a aquella establecida de manera formal y habitual entre quien realiza una actividad vulnerable y sus clientes o usuarias, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente y la prestación de servicios de fe pública prevista en el artículo 17, fracción décima segunda, de la ley, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales y reglamentarias. Fracción décima segunda bis. Representante encargada de cumplimiento, a la persona designada ante la Secretaría en términos de lo establecido en el artículo 20 de esta ley. Fracción décima segunda ter. Riesgo, a la probabilidad de que las actividades vulnerables puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Fracción décima tercera. Secretaría, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción décima tercera bis. UMA, a la unidad de medida y actualización a que se refiere el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley para determinar el valor de la unidad de medida y actualización, y fracción décima cuarta. Unidad, a la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros de la Fiscalía. Artículo 4. En lo no previsto por la presente ley, se aplicarán, conforme a su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en fracción primera. El Código de Comercio. Fracción segunda. El Código Civil Federal. Fracción segunda bis. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Fracción tercera. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Fracción cuarta. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fracción quinta. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Capítulo segundo de las autoridades. Artículo 5. La Secretaría será la autoridad competente para aplicar e interpretar, en el ámbito administrativo, la presente ley, su reglamento y las reglas de carácter general que emita la propia Secretaría conforme a esta ley. Artículo 6. La Secretaría tendrá las facultades siguientes. Fracción primera. Recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la sección segunda del capítulo tercero. Fracción primera bis. Establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico que determine el reglamento de la ley de quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de esta ley y de las entidades colegiadas, así como recibir y administrar la información de dichos trámites. Fracción segunda. Requerir la información, documentación, datos e imágenes necesarios para el ejercicio de sus facultades y proporcionar a la unidad la información que le requiera en términos de la presente ley. Fracción tercera. Coordinarse con otras autoridades supervisoras y de seguridad pública, nacionales y extranjeras, así como con quienes realicen actividades vulnerables, para prevenir y detectar actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Fracción cuarta. Presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público de la Federación cuando,
con motivo del ejercicio de sus atribuciones, identifique hechos que puedan constituir delitos. Fracción quinta. Requerir la comparecencia de presuntos infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente ley. Fracción sexta. Conocer y resolver sobre los recursos de revisión que se interpongan en contra de las sanciones aplicadas. Fracción séptima. Emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley, para mejor proveer en la esfera administrativa. Fracción octava. Coordinar sus funciones con las de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional para los fines de esta ley, en términos de las disposiciones aplicables y en el ejercicio de las atribuciones que establezca el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fracción novena. Establecer medidas específicas cuando derivado del ejercicio de sus atribuciones identifique que un país representa un mayor riesgo en materia de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dichas medidas deberán ser proporcionales al riesgo identificado, establecidas en reglas de carácter general que emita la propia autoridad y serán de observancia obligatoria para quienes lleven a cabo actividades vulnerables. Fracción décima. Promover entre las entidades federativas la implementación coordinada de unidades especializadas en la recepción y análisis de información patrimonial, conforme a sus facultades, que contribuya a la prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Fracción décima primera. Fungir como enlace entre el gobierno federal y los países, jurisdicciones u organismos internacionales o intergubernamentales, respecto a las materias que estén relacionadas con el objeto de esta ley y coordinará la implementación de los acuerdos que se adopten, y fracción décima segunda. Las demás previstas en otras disposiciones de esta ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 7. La Fiscalía contará con una unidad especializada en análisis financiero, como órgano especializado en análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. La unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, contará con oficiales ministeriales y personal especializados en las materias relacionadas con el objeto de la presente ley, y estará adscrita a la Oficina del Fiscal General de la República. La unidad podrá utilizar las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 8. La unidad tendrá las facultades siguientes. Fracción primera. Requerir a la Secretaría la información que resulte útil para el ejercicio de sus atribuciones. Fracción segunda. Establecer los criterios de presentación de los reportes que elabore la Secretaría, sobre operaciones financieras susceptibles de estar vinculadas con esquemas de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fracción tercera. Diseñar, integrar e implementar sistemas y mecanismos de análisis de la información financiera y contable para que pueda ser utilizada por esta y otras unidades competentes de la Fiscalía, en especial la relacionada con los avisos materia de la presente ley. Fracción cuarta. Coadyuvar con otras áreas competentes de la Fiscalía, en el desarrollo de herramientas de inteligencia con metodologías interdisciplinarias de análisis e investigación de las distintas variables criminales, socioeconómicas y financieras, para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento y medir su riesgo regional y sectorial. Fracción quinta. Generar sus propias herramientas para el efecto de investigar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fracción sexta. Participar en el diseño de los esquemas de capacitación, actualización y especialización en las materias de análisis financiero y contable. Fracción séptima. Emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes en materia de análisis financiero y contable que requieran los agentes del Ministerio Público de la Federación en el cumplimiento de sus funciones de investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fracción octava. Establecer mecanismos de consulta directa de información que pueda estar relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita, en las bases de datos de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, para la planeación del combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fracción novena.
Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita de conformidad con el Código Penal Federal, y coadyuvar con la unidad especializada en materia de delincuencia organizada cuando se trate de investigaciones vinculadas con este tipo de hechos. Fracción 10. Requerir informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a las dependencias y entidades de la administración pública de los 3 órdenes de gobierno, y a otras autoridades, organismos públicos autónomos, incluso constitucionales, y a aquellas personas responsables de dar avisos en las organizaciones con actividades sujetas a supervisión previstas en esta ley. En todos los casos, estos requerimientos deberán hacerse en el marco de una investigación formalmente iniciada, así como sobre individuos y hechos consignados en una carpeta de investigación. En el caso de las entidades financieras, los requerimientos de información, opinión y pruebas en general, se harán a través de la Secretaría. Fracción 11. Celebrar convenios con las entidades federativas para accesar directamente a la información disponible en los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas del país, para la investigación y persecución de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fracción 12. Emitir los dictámenes y peritajes en materia de análisis financiero y contable que se requieran, y fracción 13. Las demás que las disposiciones legales y reglamentarias determinen. Artículo 9. Las personas servidoras públicas adscritas a la unidad, además de reunir los requisitos de ingreso y selección que determine la ley de la Fiscalía General de la República, deberán. Fracción 1. Acreditar cursos de especialización en delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada que se establezcan en las disposiciones aplicables. Fracción 2. Aprobar los procesos de evaluación inicial y periódica que para el ingreso y permanencia en dicha unidad especializada se requieran, y fracción 3. No haber sido sancionado con suspensión mayor a 15 días, destitución o inhabilitación, por resolución firme en su trayectoria laboral. Artículo 10. El personal de la Secretaría que tenga acceso a la base de datos que concentre los avisos relacionados con las actividades vulnerables, deberá cumplir con los requisitos precisados en las fracciones del artículo anterior. Artículo 11. La Secretaría, la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional deberán establecer programas de capacitación, actualización y especialización dirigidos al personal adscrito a sus respectivas áreas encargadas de la prevención, detección y combate de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento. Artículo 12. Para el cumplimiento del objeto de esta ley, las autoridades tendrán las siguientes obligaciones. Fracción 1. Observar, en el ejercicio de esta ley, los principios rectores de las instituciones de seguridad pública señalados en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fracción 2. Coordinar sus acciones, en el ámbito de sus respectivas competencias, para el cumplimiento del objeto de esta ley. Fracción 3. Abstenerse de proporcionar información generada con motivo de la presente ley a persona alguna que no esté facultada para tomar noticia o imponerse de la misma. Fracción 4. Establecer medidas para la protección de la identidad de quienes proporcionen los avisos a que se refiere esta ley, y fracción 5. Al establecer regulaciones administrativas, en sus ámbitos de competencia, tendentes a identificar y prevenir actos u operaciones relacionados con el objeto de esta ley, deberán. Inciso A. Procurar un adecuado equilibrio regulatorio, que evite molestias o trámites innecesarios que afecten al normal desarrollo de la actividad. Inciso B. Tomar las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento de esta ley y mitigar su impacto económico. Y inciso C. Evitar que el sistema financiero sea utilizado para operaciones ilícitas. Capítulo 3 de las entidades financieras y de las actividades vulnerables. Sección 1 de las entidades financieras. Artículo 13. Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, las entidades financieras se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las leyes que especialmente las regulan de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas. Artículo 14. Para los efectos de esta sección,
los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran actividades vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta sección. Artículo 15. Las entidades financieras, respecto de las actividades vulnerables en las que participan, tienen de conformidad con esta ley y con las leyes que especialmente las regulan, las siguientes obligaciones. Fracción primera. Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en el capítulo 2 del título 23 del Código Penal Federal, así como para identificar a sus clientes o usuarios, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, 87 y d. 95 y 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 129 de la Ley de Uniones de Crédito, 124. De la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 71 y 72 de la Ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, 212 y 226 bis de la Ley del Mercado de Valores, 91 de la Ley de Fondos de Inversión, 108 bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 58 de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Fracción segunda. Presentar ante la Secretaría los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del Consejo Administrativo, apoderados, directivos y empleados de la propia entidad que pudieran ubicarse en lo previsto en la fracción y de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de las disposiciones señaladas. Fracción tercera. Entregar a la Secretaría, por conducto del órgano desconcentrado competente, información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo, y fracción cuarta. Conservar, por al menos 10 años, la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente artículo, sin perjuicio de lo establecido en este u otros ordenamientos aplicables. Artículo 16. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere esta sección y las disposiciones de carácter general que emanen de las leyes que especialmente regulen a las entidades financieras se llevarán a cabo, según corresponda, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Los órganos desconcentrados referidos en el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán los criterios y políticas generales para supervisar a las entidades financieras respecto del cumplimiento de las obligaciones previstas en esta sección. La Secretaría coadyuvará con dichos órganos desconcentrados para procurar la homologación de tales criterios y políticas. Sección segunda de las actividades vulnerables. Artículo 17. Para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan. Fracción primera. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los permisos o autorizaciones vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos. La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 325 veces el valor diario de la UMA. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA. Fracción segunda. La emisión o comercialización, habitual o profesional, distinta a la realizada por las entidades financieras de: Inciso A.
Tarjetas de servicios o de crédito cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 805 veces el valor diario de la UMA. Inciso B. Tarjetas prepagadas. Cuando su comercialización o abono de recursos se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA, por operación. Y inciso C. Instrumentos de almacenamiento de valor monetario cuando su emisión, comercialización o abono de recursos sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA, por operación. Serán objeto de aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a 1.285 veces el valor diario de la UMA. En el caso de tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor monetario, cuando se comercialicen o se abonen recursos por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA. Fracción tercera. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las entidades financieras. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a 645 veces el valor diario de la UMA. Fracción cuarta. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 1.605 veces el valor diario de la UMA. Fracción quinta. La realización habitual o profesional de actividades de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, así como de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8.025 veces el valor diario de la UMA. Fracción quinta bis. La recepción de recursos que se destinen para llevar a cabo un desarrollo inmobiliario cuya finalidad sea su venta o renta. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 8.025 veces el valor diario de la UMA. Fracción sexta. La comercialización o intermediación habitual o profesional de metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes, en las que se involucran operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a 805 veces el valor diario de la UMA, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 1.605 veces el valor diario de la UMA. Fracción séptima. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a 2.410 veces el valor diario de la UMA. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4.815 veces el valor diario de la UMA. Fracción octava. La comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 6.420 veces el valor diario de la UMA. Fracción novena. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a 2.410 veces el valor diario de la UMA. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a 4.815 veces el valor diario de la UMA. Fracción décima. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores. Serán objeto de aviso ante la Secretaría. Inciso A. Cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, o. Inciso B.
cuando no sea posible determinar el monto de lo trasladado o custodiado, se presentará el aviso ante la Secretaría en todos los casos. Fracción 11. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. Inciso A. La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Inciso B. La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Inciso C. El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores. Inciso D. La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o. Inciso E. La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta ley. Fracción 12. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes. Apartado A. Tratándose de actos u operaciones celebrados ante las y los notarios públicos, las protocolizaciones, así como cualquier otro acto que conlleve a su formalización. Inciso A. La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. Estas operaciones serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral, el valor comercial del inmueble o, en su caso, el monto garantizado por suerte principal, el que resulte más alto, sea igual o superior al equivalente a 8.000 veces el valor diario de la UMA. Inciso B. El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de aviso. Inciso C. La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de aviso. Inciso D. La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a 4.000 veces el valor diario de la UMA. Y. Inciso E. El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de aviso. Apartado B. Tratándose de actos u operaciones celebrados ante las y los corredores públicos, las protocolizaciones, así como cualquier otro acto que conlleve a su formalización. Inciso A. La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a 8.025 veces el valor diario de la UMA. Inciso B. La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles. Inciso C. La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomisos, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones que integran el sistema financiero. Inciso D. El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero. Serán objeto de aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de este apartado. Apartado C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción octava de esta ley. Apartado D. Tratándose de las personas facilitadoras públicas y privadas a que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, las previstas en el apartado A de esta fracción, en los términos que se señalan. Fracción 13.
La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a 1.605 veces el valor diario de la UMA. Serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA. Fracción 14. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal o agencia aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría, para promover por cuenta ajena el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley aduanera, así como el despacho que las personas físicas y morales promuevan sin la intervención de agente aduanal o agencia aduanal, de las siguientes mercancías. Inciso A. Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes. Inciso B. Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes. Inciso C. Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes. Inciso D. Joyas, relojes, piedras preciosas y metales preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a 485 veces el valor diario de la UMA. Inciso E. Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a 4.815 veces el valor diario de la UMA. Inciso F. Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes. Las actividades anteriores serán objeto de aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente ley. Fracción 15. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a 1.605 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Serán objeto de aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA. Fracción 16. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la ley. Para regular las instituciones de tecnología financiera, incluidas las operaciones que se realicen con ciudadanos mexicanos desde otra jurisdicción. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos, cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o divisas. Serán objeto de aviso ante la Secretaría. Inciso A. Cuando el monto de la operación que realice cada cliente o usuario de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 210 veces el valor diario de la UMA. Inciso B. Cuando las operaciones den lugar al cobro de una contraprestación por el servicio brindado, independientemente de su denominación, esta sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 4 veces el valor diario de la UMA. Quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en esta fracción deberán obtener, mantener y poner a disposición de las autoridades competentes la información precisa sobre las operaciones con activos virtuales del originante, del receptor y, en su caso, del beneficiario controlador, de conformidad con lo que dispongan las reglas de carácter general. En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera activos virtuales, las personas que provean los medios a que se refiere esta fracción, deberán obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos que señale dicho Banco de México en las disposiciones respectivas. También se considerará que realizan las actividades vulnerables previstas en el presente artículo, quienes actúan por medio de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de 6 meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de avisos,
podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta ley. La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general los casos y condiciones en que las actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero. Artículo 18. Quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere el artículo anterior tendrán las obligaciones siguientes. Fracción primera. Identificar y conocer de manera directa a las personas clientes o usuarias con quienes realicen la actividad vulnerable y verificar su identidad basándose en documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial, así como recabar copia de los mismos, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Fracción segunda. Para los casos en que se establezca una relación de negocios, se solicitará a la persona cliente o usuaria la información sobre su actividad u ocupación, basándose, entre otros, en los avisos de inscripción y actualización de actividades presentados para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Fracción tercera. Cuando la cliente o usuaria sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, recabar documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial que permita identificar a su beneficiario controlador, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Cuando la cliente o usuaria sea persona física, recabar la declaración acerca de si tiene o no conocimiento de la existencia de una persona beneficiario controlador, en su caso, la documentación que permita identificarla, de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Fracción cuarta. Custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la actividad vulnerable, incluyendo los registros de las operaciones realizadas que permitan la reconstrucción de operaciones en lo individual, la correspondencia comercial que las partes involucradas se hubieran compartido para llevar a cabo la operación y los resultados de los análisis previos que se hayan realizado en su caso, así como la que identifique a las personas clientes o usuarias, en términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. La información y documentación a que se refiere el párrafo anterior deberá conservarse de manera física o electrónica, en el domicilio registrado ante la Secretaría para este efecto, excepto para la fracción 14ª del artículo 17 de esta ley, por al menos un plazo de 10 años contado a partir de la fecha de la realización de la actividad vulnerable, sin perjuicio de lo establecido en otros ordenamientos aplicables. Cuando se trate de información y documentación correspondiente a aquellos conceptos respecto de los cuales se hubiera promovido algún recurso o juicio, el plazo para conservarla se interrumpirá en la fecha de su presentación y se reiniciará hasta que la resolución definitiva que se emita quede firme. Fracción cuarta bis. Realizar su alta y registro o, en su caso, modificación o baja del padrón de personas que realizan actividades vulnerables, a través del portal en Internet, de conformidad con lo establecido en la ley, el reglamento, y las reglas de carácter general. Para realizar el alta y registro y sus actualizaciones, quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la ley deberán enviar la información, documentación, datos e imágenes a través de los medios electrónicos y en el formato oficial que para tales efectos determine la Secretaría, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como sus modificaciones. Fracción quinta. Brindar las facilidades necesarias para que se lleven a cabo las visitas de verificación en los términos de esta ley, su reglamento, y las reglas de carácter general. Fracción sexta. Presentar los avisos e informes ante la Secretaría conforme lo establecido en la presente ley, así como en las reglas de carácter general. En caso de sospecha o de contar con información basada en hechos o indicios, de que los recursos relacionados con los actos u operaciones pudieran provenir o estar destinados a la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, deberán presentar aviso dentro de las 24 horas siguientes en que tuvieron conocimiento de dicha información o se generó la sospecha, incluso si el acto u operación no se celebró, considerando las guías que para tal efecto emita la Secretaría, de conformidad con las reglas de carácter general correspondientes. Fracción séptima. Llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgos, en términos de las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría, que les permita identificar, analizar, entender y mitigar sus riesgos, así como los de las personas clientes o usuarias. Fracción octava.
Elaborar y observar un manual de políticas internas que contenga los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente ley, incluyendo las que les permitan identificar y dar seguimiento a los actos u operaciones que lleven a cabo con personas políticamente expuestas, en los términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. En caso de que las personas a que se refiere este artículo formen parte de un grupo empresarial, deberán implementar políticas aplicables a todas las sucursales y filiales de propiedad mayoritaria, incluidas las extranjeras, para la prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los delitos relacionados con estos y con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas, así como evitar el uso de los recursos para su financiamiento, conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Fracción novena. Desarrollar procesos para la selección de personal, así como adoptar programas de capacitación anuales, dirigidos a quienes integran su órgano de administración o persona administradora única, directivas, personas representantes encargadas de cumplimiento y empleadas o empleados que tengan relación directa con las personas clientes o usuarias, según corresponda, que contemplen la difusión de la ley y su normativa secundaria, así como del manual de políticas internas señalado en la fracción octava de este artículo, en términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Fracción décima. Contar con mecanismos automatizados que les permitan llevar a cabo un monitoreo permanente de los actos u operaciones que realicen con las personas clientes o usuarias para identificar aquellas que no se encuentren dentro del perfil transaccional de las personas clientes o usuarias conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría o que deban acumularse conforme al penúltimo párrafo del artículo 17 de la ley. Dichos mecanismos también deben permitir dar un seguimiento intensificado a las personas clientes o usuarias que sean consideradas personas políticamente expuestas o de alto riesgo, conforme a lo dispuesto por la fracción novena del artículo 6 de la ley o la evaluación que se realice en términos de la fracción séptima de este artículo, y fracción décima primera. Contar con la revisión por parte del área de auditoría interna o de una persona auditora externa independiente cuando el riesgo de quien realiza la actividad vulnerable sea bajo o medio, o bien, de una persona auditora externa independiente cuando el riesgo de quien realiza la actividad vulnerable sea alto, según la evaluación realizada conforme a la fracción séptima de este artículo, para evaluar y dictaminar en un año calendario la efectividad del cumplimiento de las obligaciones previstas en la ley y demás disposiciones aplicables. Dichas auditorías se regularán en términos de las reglas de carácter general que emita la Secretaría. La Secretaría, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación, podrá establecer excepciones al cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, su reglamento, reglas de carácter general y demás disposiciones legales de aplicación supletoria, en casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten a quienes realizan las actividades consideradas vulnerables de la presente sección. Artículo 19. El reglamento de la ley establecerá medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior, en función del nivel de riesgo de las actividades vulnerables y de quienes las realicen. Asimismo, el reglamento deberá considerar como medio de cumplimiento alternativo de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, el cumplimiento, en tiempo y forma, que los particulares realicen de otras obligaciones a su cargo, establecidas en leyes especiales, que impliquen proporcionar la misma información materia de los avisos establecidos por esta ley. Para ello la Secretaría tomará en consideración la información proporcionada en formatos, registros, sistemas y cualquier otro medio al que tenga acceso. Tratándose de clientes o usuarios personas morales mexicanas de derecho público, se les deberá aplicar un régimen simplificado de identificación conforme a lo dispuesto en las reglas de carácter general. Artículo 20. Las personas morales y quienes actúen a través de fideicomisos o cualquier otra figura jurídica que realicen actividades vulnerables, deberán designar ante la Secretaría a una persona representante encargada del cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley, y mantener vigente dicha designación, cuya identidad deberá resguardarse en términos del artículo 38 de esta ley. En tanto no haya una persona representante encargada del cumplimiento o la designación no sea aceptada, el cumplimiento de las obligaciones que esta ley señala corresponderá a los integrantes del órgano de administración o a quien funja como administrador único de la persona moral, a la parte fideicomitente o su representante, o la persona que funja como administrador en cualquier otra figura jurídica. La persona representante encargada del cumplimiento deberá recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley,
conforme a las reglas de carácter general que emita la Secretaría. Las personas físicas que realicen actividades vulnerables cumplirán personal y directamente con las obligaciones que esta ley establece, salvo en el supuesto previsto en la sección 4 del capítulo 3 de esta ley. Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen actividades vulnerables les proporcionarán a estos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece. Quienes realicen las actividades vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate cuando las personas clientes o usuarias se nieguen a proporcionarles la información o documentación a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 22. La presentación ante la Secretaría de los avisos, información, documentación, datos e imágenes a que se refiere esta ley, por parte de quienes realicen las actividades vulnerables no implicará para estos transgresión alguna a las obligaciones de confidencialidad o secreto legal, profesional, fiscal, bancario, fiduciario o cualquier otro que prevean las leyes, ni podrá ser objeto de cláusula de confidencialidad en convenio, contrato o acto jurídico alguno. Artículo 22 bis. La supervisión, verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones aplicables a quienes realizan las actividades vulnerables a que se refiere esta ley, con excepción de las establecidas en la sección 1 del capítulo 3, se llevará a cabo por la Secretaría. Sección 3. Plazos y formas para la presentación de avisos. Artículo 23. Quienes realicen actividades vulnerables de las previstas en el artículo 17 de esta ley, presentarán ante la Secretaría los avisos correspondientes, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, según corresponda a aquel en que se hubiera llevado a cabo la operación que le diera origen y que sea objeto de aviso. La Secretaría, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, podrá establecer excepciones al cumplimiento de los plazos para la presentación de los avisos a los que se refiere el presente artículo. Artículo 24. La presentación de los avisos e informes se llevará a cabo a través de los medios electrónicos y en los formatos oficiales que establezca la Secretaría, los cuales deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, así como sus modificaciones. Dichos avisos contendrán respecto del acto u operación relacionados con la actividad vulnerable que se informe, lo siguiente. Fracción primera. Datos generales de quien realice la actividad vulnerable. Fracción segunda. Datos generales de la persona cliente o usuaria y, en su caso, de la persona beneficiario controlador, así como la información sobre su actividad u ocupación de conformidad con el artículo 18 fracción segunda de esta ley, y fracción tercera. Descripción general de la actividad vulnerable sobre la cual se dé aviso. Las y los notarios públicos podrán cumplir las obligaciones de presentar los avisos que señala el inciso A, del apartado A de la fracción 12ª del artículo 17 de la ley, únicamente cuando sean presentados a través de los medios que establezcan las disposiciones fiscales federales para enviar las declaraciones y avisos que en materia fiscal correspondan, siempre y cuando contengan la información que requiere el presente artículo. Artículo 25. La Secretaría podrá requerir a quienes realizan actividades vulnerables, por escrito o durante las visitas de verificación, la documentación, información, datos e imágenes soporte de los actos u operaciones que lleven a cabo con las personas clientes o usuarias, así como de los avisos e informes. Sección 4. Avisos por conducto de entidades colegiadas. Artículo 26. Las personas que realicen actividades vulnerables, incluidas quienes actúen por medio de fideicomisos, y deban presentar avisos conforme a lo previsto por la sección 2 de este capítulo, podrán presentarlos por conducto de una entidad colegiada que deberá cumplir los requisitos que establezca esta ley. Artículo 27. La entidad colegiada deberá cumplir con lo siguiente. Fracción primera. Conformarse por quienes realicen tareas similares relacionadas con actividades vulnerables, conforme a la legislación aplicable de acuerdo al objeto de las personas morales que integran la entidad. Fracción segunda. Mantener actualizado el padrón de sus integrantes, que presenten por su conducto avisos ante la Secretaría. Fracción tercera. Tener dentro de su objeto la presentación de los avisos de sus integrantes. Fracción cuarta. Designar ante la Secretaría al órgano o, en su caso, representante encargado de la presentación de los avisos y mantener vigente dicha designación. El representante deberá contar, por lo menos,
con un poder general para actos de administración de la entidad y recibir anualmente capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece esta ley. Fracción quinta. Garantizar la confidencialidad en el manejo y uso de la información contenida en los avisos de sus integrantes. Fracción sexta. Garantizar la custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de las obligaciones de estos. Fracción séptima. Contar con el mandato expreso de sus integrantes para presentar ante la Secretaría los avisos de estos. Fracción octava. Contar con los sistemas informáticos que reúnan las características técnicas y de seguridad necesarias para presentar los avisos de sus integrantes. Y. Fracción novena. Contar con un convenio vigente con la Secretaría que le permita expresamente presentar los avisos a que se refiere la sección segunda de este capítulo, en representación de sus integrantes. Las entidades colegiadas reconocidas por la ley podrán, previo convenio con la Secretaría, establecer un órgano concentrador para dar cumplimiento a las disposiciones de esta ley. El reglamento de la ley regulará lo necesario para el establecimiento y funcionamiento de los órganos que se establezcan. Artículo 28. La entidad colegiada deberá cumplir con la presentación de los avisos de sus integrantes dentro de los plazos y cumpliendo las formalidades que conforme a esta ley le correspondan a estos. Artículo 29. La entidad colegiada deberá cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información y documentación relacionada con los avisos que la Secretaría le formule por escrito o durante las visitas de verificación. Artículo 30. Los incumplimientos a las obligaciones a cargo de los integrantes por causas imputables a la entidad colegiada serán responsabilidad de ésta. La entidad colegiada no será responsable cuando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del integrante sea por causas imputables a éste. Artículo 31. La entidad colegiada deberá de informar con cuando menos 30 días de anticipación a sus integrantes y a la Secretaría la intención de extinción, disolución o liquidación de la misma, o bien de su intención de dejar de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría. A partir de la extinción, disolución o liquidación, o bien de que deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, ésta ya no recibirá avisos por conducto de la entidad colegiada de que se trate, por lo que sus integrantes deberán dar cumplimiento en forma individual y directa a las obligaciones que deriven de esta ley. Previo a la liquidación, disolución o extinción de la entidad colegiada, o bien, a que deje de actuar como intermediario entre sus integrantes y la Secretaría, deberá devolver a sus integrantes la información y documentación que éstos le hayan proporcionado para el cumplimiento de sus obligaciones. En aquellos casos en los que deje de tener vigencia el convenio celebrado con la Secretaría, la entidad colegiada deberá de proceder de conformidad con lo anteriormente señalado. Capítulo cuarto del uso de efectivo y metales. Artículo 32. Queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y, en general, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago, de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y metales preciosos, aun cuando la liquidación o el pago se realice en efectivo por conducto de una entidad financiera, en los supuestos siguientes. Fracción primera. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a 8.025 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Fracción segunda. Transmisiones de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Fracción tercera. Transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Fracción cuarta. Adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Fracción quinta. Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo de los referidos en la fracción 2 de este artículo o bien,
para bienes inmuebles por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Fracción sexta. Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación. Fracción séptima. Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes a que se refieren las fracciones primera, segunda y quinta de este artículo, por un valor igual o superior al equivalente a 3.210 veces el valor diario de la UMA, mensuales al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación, y fracción octava. Consignación de pago relacionada con algún acto u operación a que se refieren las fracciones primera a séptima de este artículo, conforme a los umbrales dispuestos en cada fracción al día en que se realice la consignación. La Secretaría, mediante reglas de carácter general, podrá determinar los casos y condiciones en que la prohibición a que se refiere el párrafo primero de este artículo también aplique a bienes fungibles, de acuerdo al grado de riesgo que representen. Artículo 33. Las personas depositarias de fe pública, en los instrumentos en los que hagan constar cualquiera de los actos u operaciones a que se refiere el artículo anterior, deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a 8.025 veces el valor diario de la UMA. En caso de que el valor de la operación sea inferior a la cantidad antes referida y cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad a la firma del instrumento, bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan las personas clientes o usuarias. En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones a que se refieren las fracciones segunda a séptima del artículo anterior deberán formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como, en su caso, del beneficiario controlador. En dichos documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo. Capítulo cuarto bis del beneficiario controlador. Artículo 33 bis. Las sociedades mercantiles deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes conforme a esta ley, para determinar claramente a quién sea su beneficiario controlador y conservar la información que lo soporte. Cuando se realice la transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de sociedades mercantiles, estas deberán presentar aviso respecto de la inscripción en el libro de registro de la sociedad en el sistema electrónico que de conformidad con el artículo 34, fracción 31ª, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal determine y opere la Secretaría de Economía. Artículo 33 ter. Las sociedades mercantiles también deben registrar en el sistema electrónico referido en el artículo 33 bis de la ley, la información necesaria para identificar a la persona o grupo de personas que cumplan los supuestos para ser consideradas como beneficiario controlador de dichas personas morales, conforme a los lineamientos que al efecto emita la Secretaría en los términos de esta ley. Artículo 33 quater. La Secretaría, a través de la unidad administrativa facultada conforme a las disposiciones aplicables, promoverá entre las autoridades competentes de las entidades federativas que las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectiva persona beneficiario controlador, tomando en consideración lo dispuesto en las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría conforme a esta ley. Capítulo quinto de las visitas de verificación. Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, mediante la práctica de visitas de verificación o requerimientos de información, documentación, datos e imágenes a quienes realicen las actividades vulnerables previstas en la sección segunda del capítulo tercero de esta ley, a las entidades colegiadas a que se refiere el artículo 26 de esta ley o, en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma. Las personas requeridas o visitadas deberán proporcionar exclusivamente la información, datos, imágenes y documentación soporte con que cuenten que esté directamente relacionada con las actividades vulnerables que realicen. Artículo 35. El desarrollo de las visitas de verificación y los requerimientos de información, documentación, datos e imágenes,
así como la imposición de sanciones administrativas previstas en esta ley, se sujetarán a lo previsto en esta ley, su reglamento y las reglas de carácter general, observando de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 36. Las verificaciones que lleve a cabo la Secretaría solo podrán abarcar aquellos actos u operaciones consideradas como actividades vulnerables en los términos de esta ley, realizados dentro de los 5 años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Artículo 37. La Secretaría, para el ejercicio de las facultades que le confiere la presente ley, en su caso, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias así lo requieran. Los mandos de la fuerza pública deberán proporcionar el auxilio solicitado. Capítulo 6 de la Reserva y Manejo de Información. Artículo 38. La información y documentación soporte de los avisos, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de las personas representantes encargadas del cumplimiento designadas en términos del artículo 20 de la ley y del representante de las entidades colegiadas a que se refiere el artículo 27, fracción cuarta, de este ordenamiento, se considera confidencial y reservada en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Artículo 39. La información que derive de los avisos que se presenten ante las autoridades competentes, será utilizada exclusivamente para la prevención, identificación, investigación y sanción de operaciones con recursos de procedencia ilícita y demás delitos relacionados con estas. Artículo 40. La Secretaría deberá denunciar ante la Fiscalía cualquier acto u operación que derive de una actividad vulnerable que pudiera dar lugar a la existencia de un delito del fuero federal que se identifique con motivo de la aplicación de la presente ley. La unidad deberá informar semestralmente a la Secretaría el estado de las denuncias presentadas. Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal se mantendrá el resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la presente ley, especialmente por la presentación de avisos, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, la información de los actos y operaciones contenida en dichos avisos, que sea necesario aportarse en las investigaciones correspondientes, se hará a través de los reportes que al efecto presente la Secretaría. Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad y de cualquier dato personal a que se refiere el párrafo anterior, así como de la información y documentación que estos hayan proporcionado en los respectivos avisos, salvo en los casos en los que sea requerida por la unidad o la autoridad judicial. Se deberá mantener en reserva y bajo resguardo la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la ley, observando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 41 bis. Para proteger la identidad de las personas oficiales de cumplimiento de las entidades financieras y de las representantes encargadas del cumplimiento de quienes realizan las actividades vulnerables a que se refiere el capítulo 3 de esta ley, cuando las autoridades judiciales o administrativas requieran su comparecencia para el desahogo de alguna diligencia relacionada con sus funciones o conocimiento de la información que derive de la aplicación de esta ley, dichas diligencias podrán ser desahogadas por las personas representantes legales o apoderadas de quienes realizan las actividades vulnerables señaladas en los artículos 14 y 17 de la ley. Artículo 42. Los avisos que se presenten en términos de esta ley en ningún caso tendrán, por sí mismos, valor probatorio pleno. En ningún caso el Ministerio Público de la Federación podrá sostener su investigación exclusivamente en los avisos a que se refiere la presente ley, por lo que la misma estará sustentada en las pruebas que acrediten el acto u operación objeto de los avisos. Artículo 43. La Secretaría, así como las autoridades competentes en las materias relacionadas con el objeto de esta ley, establecerán mecanismos de coordinación e intercambio de información y documentación para su debido cumplimiento. Artículo 44. La unidad podrá consultar las bases de datos de la Secretaría que contienen los avisos de actos u operaciones relacionados con las actividades vulnerables y esta última tiene la obligación de proporcionarle la información requerida. Artículo 45. La Secretaría y la Fiscalía, en el ámbito de sus respectivas competencias, para efectos exclusivamente de la identificación y análisis de operaciones relacionadas con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, están legalmente facultadas y legitimadas
por conducto de las unidades administrativas expresamente facultadas para ello en sus respectivos reglamentos, para recabar y corroborar la información, datos e imágenes relacionados con los registros públicos, bases de datos, o con la expedición de identificaciones oficiales, que obren en poder de las autoridades federales, locales o municipales, así como para celebrar convenios con los órganos constitucionales autónomos, entidades federativas, alcaldías y municipios, a efecto de corroborar la información referida. La Secretaría o la Fiscalía podrán celebrar convenios con las autoridades que administren los registros públicos o de los documentos de identificación referidos en este artículo, para el establecimiento de sistemas de consulta remota. Artículo 46. La unidad podrá solicitar a la Secretaría la verificación de información y documentación, en relación con la identidad de personas, domicilios, números telefónicos, direcciones de correos electrónicos, operaciones, negocios o actos jurídicos de quienes realicen actividades vulnerables, así como de otras referencias específicas, contenidas en los avisos y demás información que reciba conforme a esta ley. El Ministerio Público de la Federación podrá solicitar a la Secretaría que ejerza las facultades previstas en esta ley, en los términos de los acuerdos de colaboración que al efecto suscriban. Artículo 47. Sin perjuicio de la información y documentación que la Secretaría esté obligada a proporcionar a la Fiscalía, en caso de que la Secretaría, con base en la información que reciba y analice en términos de la presente ley, conozca de la comisión de conductas susceptibles de ser analizadas o investigadas por las instancias encargadas del combate a la corrupción, delitos fiscales o de procuración de justicia de las entidades federativas, deberá comunicar a dichas instancias, de acuerdo con la competencia que les corresponda, la información necesaria para identificar actos u operaciones, así como personas presuntamente involucradas con recursos de procedencia ilícita. Artículo 48. El titular de la Secretaría mediante acuerdo autorizará a los servidores públicos que puedan realizar el intercambio de información, documentación, datos o imágenes a que se refieren los artículos 43, 44 y 46 de esta ley y de la operación de los mecanismos de coordinación. Artículo 49. La Secretaría podrá dar información conforme a los tratados, convenios o acuerdos internacionales, o a falta de estos, según los principios de cooperación y reciprocidad, a las autoridades extranjeras encargadas de la identificación, detección, supervisión, prevención, investigación o persecución de los delitos equivalentes a los de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En estos casos, quienes reciban la información y los datos de parte de la Secretaría deberán garantizar la confidencialidad y reserva de aquello que se les proporcione. Artículo 50. Las personas servidoras públicas de la Secretaría, la Fiscalía y las personas que deban presentar avisos en términos de la presente ley, que conozcan de información, documentación, datos o noticias de actos u operaciones objeto de la presente ley y que hayan sido presentados ante la Secretaría, se abstendrán de divulgarla o proporcionarla, bajo cualquier medio, a quien no esté expresamente autorizado en la misma. Para que se pueda proporcionar información, documentación, datos e imágenes a las personas servidoras públicas de las entidades federativas, estas deberán estar sujetas a obligaciones legales en materia de guarda, reserva y confidencialidad respecto de aquello que se les proporcione en términos de esta ley y su inobservancia esté penalmente sancionada. La violación a las reservas que esta ley impone, será sancionada en los términos de las disposiciones legales aplicables. Artículo 51. Los administradores de los sistemas previstos en la Ley de Sistemas de Pagos, incluido el Banco de México. Las personas morales o fideicomisos que tengan por objeto realizar procesos de compensación o transferencias de información de medios de pagos del sistema financiero, así como compensar y liquidar obligaciones derivadas de contratos bancarios, bursátiles o financieros, y las personas que emitan, administren, operen o presten servicios de tarjetas de crédito, débito, prepagadas de acceso efectivo, de servicios, de pago electrónico y las demás que proporcionen servicios para tales fines. Proporcionarán a la Secretaría la información y documentación a la que tengan acceso y que ésta les requiera por escrito, mismo que les deberá ser notificado en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para efectos de lo dispuesto en la presente ley. Las personas a que se refiere el párrafo anterior proporcionarán la información y documentación que se les requiera, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación del requerimiento. El intercambio de información a que haya lugar de acuerdo con el párrafo primero de este artículo, entre el Banco de México y la Secretaría, se hará conforme a los acuerdos que celebren,
en los cuales podrán establecer criterios y mecanismos para el acceso a la información que el Banco de México deba proporcionar a la Secretaría conforme al presente artículo. La información que el Banco de México proporcione quedará sujeta al mismo tratamiento que el aplicable tanto a los avisos como a la respectiva información soporte, en términos de los artículos 39 y 42 de la presente ley. Artículo 51 bis. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local, municipal y de las demarcaciones de la Ciudad de México, así como los organismos constitucionales autónomos y empresas públicas del Estado proporcionarán a la Secretaría la información, datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que les sea requerida en el ejercicio de sus atribuciones. La información relativa a los partidos políticos nacionales y locales, agrupaciones políticas nacionales, coaliciones, precandidaturas, candidaturas independientes y de partidos será requerida por la Secretaría al Instituto Nacional Electoral u organismo público local electoral que corresponda, teniendo la obligación de proporcionarla. La información de los sindicatos y sus dirigentes podrá ser requerida por la Secretaría a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social u órgano equivalente a nivel local. La dependencia encargada de conducir y supervisar la política energética del país en materia energética a que se refiere el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá proporcionar la información que tenga conforme a sus facultades y le sea requerida por la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones. Las empresas públicas del Estado y sus filiales establecerán medidas internas que tengan como finalidad mitigar el riesgo de ser utilizadas en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Para tales efectos, podrán celebrar acuerdos de colaboración con la Secretaría. Artículo 51 ter. La Secretaría elaborará y mantendrá actualizado un listado nominativo de cargos de personas servidoras públicas que serán consideradas políticamente expuestas. Los poderes legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y sus homólogos de las entidades federativas, los municipios y demarcaciones de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y las fiscalías o procuradurías locales, los órganos jurisdiccionales que no formen parte de los poderes judiciales, las empresas públicas del Estado, así como cualquier otro organismo sobre el que tenga control. Cualquiera de los poderes y órganos públicos citados remitirán a la Secretaría su listado específico de personas políticamente expuestas con los datos de identificación que establezca el formato emitido por la Secretaría. En caso de que las entidades financieras y quienes realicen actividades vulnerables, después de haber llevado a cabo la identificación y verificación de identidad del cliente o usuario, no puedan determinar si es persona políticamente expuesta, podrán consultar a la Secretaría a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las disposiciones de carácter general que emanen de las leyes financieras, así como la fracción octava del artículo 18 de la ley. Capítulo séptimo de las sanciones administrativas. Artículo 52. La Secretaría sancionará administrativamente a quienes infrinjan esta ley, en los términos del presente capítulo. Como excepción a lo dispuesto en el párrafo anterior, las violaciones de las entidades financieras a las obligaciones a que se refiere el artículo 15 de esta ley, serán sancionadas por los respectivos órganos desconcentrados de la Secretaría facultados para supervisar el cumplimiento de las mismas y, al efecto, la imposición de dichas sanciones se hará conforme al procedimiento previsto en las respectivas leyes especiales que regulan a cada una de las entidades financieras de que se trate, con las sanciones expresamente indicadas en dichas leyes para cada caso referido a las entidades financieras correspondientes. Las multas que se determinen en términos de esta ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento administrativo de ejecución que establece la legislación aplicable. Artículo 53. Se aplicará la multa correspondiente a quienes. Fracción primera. Se abstengan de cumplir con los requerimientos que les formule la Secretaría en términos de esta ley. Fracción segunda. Incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley. Fracción tercera. Incumplan con la obligación de presentar en tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley. La sanción prevista en esta fracción será aplicable cuando la presentación del aviso se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió haber sido presentado. En caso de que la extemporaneidad exceda este plazo, se aplicará la sanción prevista para el caso de omisión en el artículo 54, fracción segunda, de esta ley. Fracción cuarta.
Incumplan con la obligación de presentar los avisos sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 de esta ley. Fracción quinta. Incumplan con las obligaciones que imponen los artículos 33, 33 bis y 33 ter de esta ley. Fracción sexta. Omitan presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, y fracción séptima. Participen en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta ley. Artículo 54. Las multas aplicables para los supuestos del artículo anterior de esta ley serán las siguientes. Fracción primera. Se aplicará multa equivalente a 200 y hasta 2.000 veces el valor diario de la UMA en el caso de las fracciones primera, segunda, tercera y cuarta del artículo 53 de esta ley. Fracción segunda. Se aplicará multa equivalente a 2.000 y hasta 10.000 veces el valor diario de la UMA en el caso de la fracción quinta del artículo 53 de esta ley, y fracción tercera. Se aplicará multa equivalente a 10.000 y hasta 65.000 veces el valor diario de la UMA, o del 10 al 100% del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor en el caso de las fracciones sexta y séptima del artículo 53 de esta ley. Artículo 54 bis. La Secretaría podrá determinar, conforme a los mecanismos que para tal efecto se emitan en términos de las reglas de carácter general, que quienes realicen actividades vulnerables suspendan de manera temporal la realización de actos u operaciones con determinadas personas clientes o usuarias en tanto se subsane o resuelva el procedimiento establecido en dichos mecanismos. Artículo 55. La Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor, por única ocasión, el total de las infracciones en que incurra, siempre y cuando cumpla, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con las obligaciones respectivas y reconozca expresamente la falta en que incurrió dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación. Cuando el sujeto obligado ya haya ejercido el beneficio a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría reducirá hasta en un 50% el monto de las multas que correspondan a las infracciones que se regularicen de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, siempre y cuando reconozca expresamente la falta cometida ante la autoridad dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador. Artículo 56. Son causas de revocación de los permisos o autorizaciones otorgadas por autoridades competentes a aquellas personas que realicen las actividades vulnerables a que se refieren las fracciones primera, novena y décima del artículo 17 de esta ley, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables. Fracción primera. La reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones primera, segunda, tercera y cuarta de esta ley, o fracción segunda. Cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones sexta y séptima de esta ley. La Secretaría informará de los hechos constitutivos de la causal de revocación a las autoridades competentes, a efecto de que éstas ejerzan sus atribuciones en la materia y, en su caso, apliquen las sanciones correspondientes, y solicitará información a dichas autoridades sobre el resultado o conclusión del procedimiento que, en su caso, se haya instaurado. Artículo 57. Son causas de cancelación definitiva de la habilitación que le haya sido otorgada al corredor público, además de las señaladas en las disposiciones jurídicas aplicables, la reincidencia en cualquiera de las conductas previstas en el artículo 53 fracciones primera, segunda, tercera y cuarta de esta ley. Una vez que haya quedado firme la sanción impuesta por la Secretaría, ésta informará de su resolución a la Secretaría de Economía y le solicitará que proceda a la cancelación definitiva de la habilitación del corredor público que hubiere sido sancionado, y una vez informada, la Secretaría de Economía contará con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la cancelación definitiva solicitada, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 58. Cuando la Secretaría determine que una persona notaria o corredora pública ha incurrido en notorias deficiencias relacionadas con el cumplimiento de esta ley, informará a la autoridad competente para supervisar el ejercicio de la fe pública, a efecto de que instaure el procedimiento sancionador correspondiente. Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se consideran notorias deficiencias. Fracción primera. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, y fracción segunda. La violación a lo previsto en las fracción sexta y fracción séptima del artículo 53.
La imposición de sanciones por parte de la autoridad competente para supervisar el ejercicio de la fe pública se llevará a cabo sin perjuicio de las demás que resulten aplicables en términos de la presente ley. Artículo 59. Serán causales de cancelación de la autorización otorgada por la Secretaría a las personas agentes o apoderadas aduanales o agencias aduanales, así como a las personas físicas o morales que promuevan el despacho de mercancías sin la intervención de un agente aduanal o agencia aduanal. Fracción primera. La reincidencia en la violación de lo dispuesto en el artículo 53, en sus fracciones primera, segunda, tercera y cuarta, y fracción segunda. La violación a lo previsto en las fracciones sexta y séptima del artículo 53. La Secretaría informará de la infracción respectiva a la autoridad aduanera, a efecto de que ésta proceda a la emisión de la resolución correspondiente, siguiendo el procedimiento que al efecto establezcan las disposiciones jurídicas que rijan su actuación. La imposición de las sanciones anteriores se llevará a cabo sin perjuicio de las demás multas o sanciones que resulten aplicables. Artículo 60. La Secretaría, en la imposición de sanciones de carácter administrativo a que se refiere el presente capítulo, tomará en cuenta, en su caso, lo siguiente. Fracción primera. La reincidencia, las causas que la originaron, en su caso, las acciones correctivas aplicadas por el presunto infractor. Se considerará reincidente al que haya incurrido en una infracción que hubiere sido sancionada y, además de aquella, cometa la misma infracción, dentro de los 2 años inmediatos siguientes a la fecha en que haya quedado firme la resolución correspondiente. Fracción segunda. La cuantía del acto u operación, procurando la proporcionalidad del monto de la sanción con aquellos, y fracción tercera. La intención de realizar la conducta. Artículo 61. Las sanciones administrativas impuestas conforme a la presente ley podrán impugnarse ante la propia Secretaría, mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del procedimiento contencioso administrativo. Capítulo octavo de los delitos. Artículo 62. Se sancionará con prisión de 2 a 8 años y con 500 a 2.000 días multa conforme al Código Penal Federal, a quien. Fracción primera. Proporcione a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse. Fracción segunda. Modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos o desahogos de los requerimientos de información que le formule la Secretaría en términos de lo dispuesto en esta ley, o incorporados en avisos presentados, o. Fracción tercera. Incorpore a los avisos o al desahogo de requerimientos que le formule la Secretaría en términos de lo dispuesto en esta ley, información, documentación, datos o imágenes ilegibles que impidan el conocimiento efectivo de su contenido. Los delitos previstos en este artículo admitirán la comisión culposa. La comisión culposa de estos delitos, cuando media un error de tipo vencible y éste sea corregido de manera espontánea antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no será sancionada. Artículo 63. Se sancionará con prisión de 4 a 10 años y con 500 a 2.000 días multa conforme al Código Penal Federal. Fracción primera. Al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación o de los órganos constitucionales autónomos que indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta ley, o que transgreda lo dispuesto por el capítulo 4 de la misma, en materia de la reserva y el manejo de información, y fracción segunda. A quien, sin contar con autorización de la autoridad competente, revele o divulgue, por cualquier medio, información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades, en relación con algún acto u operación relacionada con las actividades vulnerables, independientemente de que el aviso exista o no. Artículo 64. Las penas previstas en los artículos 62 y 63, fracción segunda, de esta ley se duplicarán en caso de que quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los 2 años anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. A quienes incurran en cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta ley, se les aplicará, además,
Una sanción de inhabilitación para desempeñar el servicio público por un tiempo igual al de la pena de prisión que haya sido impuesta, la cual comenzará a correr a partir de que se haya cumplido la pena de prisión. Artículo 65. Se requiere de la denuncia previa de la Secretaría para proceder penalmente en contra de los empleados, directivos, funcionarios, consejeros o de cualquier persona que realice actos en nombre de las instituciones financieras autorizadas por la Secretaría, que estén involucrados en la comisión de cualquiera de los delitos previstos en los artículos 62 y 63 de esta ley. En el caso previsto en la fracción 2 del artículo 63 se procederá indistintamente por denuncia previa de la Secretaría o querella de la persona cuya identidad haya sido revelada o divulgada.